Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué ocurrió en los famosos acontecimientos ocurridos en Fátima en 1917? ¿Qué hay detrás de aquellas supuestas revelaciones de la Virgen María a tres pequeños pastorcillos de aquella pequeña localidad de nuestro país vecino? Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que desde luego pues ha pasado a la historia como una de las grandes apariciones marianas en el mundo, pero que yo desde luego voy a plantear una hipótesis bastante diferente en base a las descripciones y a la verdad de los acontecimientos que ocurrieron en aquella localidad. Solo comentar que la Iglesia Católica a día de hoy es una institución que tiene muchísimas personas detrás, y yo, por supuesto, respeto cualquier credo que exista, pero también es verdad que la Iglesia Católica como organización tiene una tendencia al control de la población desde hace más de 2000 años, ¿no? Y el tema de las apariciones funciona y funcionó muy bien para poder conseguir adeptos y para tratar de controlar a la población. Vamos a ponernos en contexto porque desde luego este tema es apasionante y tiene detrás bastante chicha. Tenemos en 1914, desde el 14 hasta el 18, una espantosa guerra civil en Europa conocida como la Primera Guerra Mundial, que causó millones de muertos, desplazados y heridos. Esta guerra fue el preludio de una conflagración aún mayor, que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente pues, como un intento de imponer un nuevo orden mundial y bueno, pues así ocurrió, ¿no? Con los Estados Unidos siendo los líderes del mundo, ¿no? Bueno, la sociedad portuguesa en aquel entonces, en los años 10, en 1917, era una sociedad muy atrasada, igual que nuestro país, con grandes problemas económicos y con un índice de analfabetismo muy elevado. La gente huía como podía de toda esa situación a través de la religión, ¿no? Que estaba muy arraigada entre las gentes, como ocurre cuando no se espera nada de esta vida, cuando se depositan las esperanzas en que algo haya mejor, quizá una intervención divina que nunca sucede, ¿no? Y que acabe con ese estado de injusticia y abandono social, ¿no? La Iglesia se nutre mucho de la desgracia, pues prácticamente preparándote para un lugar mejor en el tema del fallecimiento y de la muerte, ¿no? Irás al cielo si eres bueno, pero sigue pagando los impuestos y sigo yo llevándome parte de esos impuestos. Un poco así, ¿no? Tenemos que entender que hay un contexto histórico. En 1917 se implanta una revolución bolchevique en Rusia, liderada por Lenin, y bueno, aparece el comunismo y aparece, de hecho, la llamada dictadura del proletariado. Esto comienza a extenderse por algunos países y lo cierto es que con una Europa tras una convulsionada en plena guerra mundial, con miseria, con incultura, con esa guerra civil bestial en Rusia que dura hasta el 1922, pues resulta que la Iglesia Católica está empezando a ver cómo merma su poder y el control sobre la sociedad. Había que hacer algo además muy pronto que aglutinase de nuevo a todas las ovejas descarriadas bajo el único líder que podía tenerlas bajo su manto, el Papa de Roma. Y una de las formas de enganche que la Iglesia tiene para servir a sus intereses, a sus propósitos, son los milagros. Esas tremendas apariciones marianas que sirven muy bien para controlar a la población, para infundir miedo, para infundir también admiración. Pero, ¿qué son las apariciones marianas? Si ustedes no lo conocen, yo les puedo comentar, ¿no? En la historia, pues se dice que aparece, por ejemplo, la Virgen María, el arcángel tal o el ángel cual, ¿no? Y bueno, pues tenemos que entender que, bueno, pues la Iglesia lo expone, lo explota y lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿no? Son incidentes que ellos dicen que ocurren, ¿no? En mucha historia, en muchos casos tenemos que entender que la historia ha sido manipulada y que pues todo esto tenemos que cogerlo con pinzas, todas estas apariciones marianas, ¿no? Porque es que ocurre igual que ahora, tanto política como religiosamente, la opinión pública, el pueblo, es engañado de la forma más vil para servir a los intereses de esta gentuza que nos gobierna, ¿no? Pero bueno, el tema es que se explota mucho la credulidad de las gentes y es precisamente este tipo de apariciones, supuestas apariciones de la Virgen María,
pues por ejemplo la Virgen María que aparece sobre árboles, en cuevas, ¿no? Pues además exponiendo con un mensajes y contenidos y lenguajes que son exactamente idénticos a las que expone la Iglesia Católica y que, bueno, pues que sirven para manipular a la población, ¿no? Se puede decir a día de hoy que la práctica totalidad de estas apariciones pues no han sido demostradas, que son prácticamente un fraude y que son alucinaciones o que corresponden a impresiones recibidas o manipuladas posteriormente por personas que, bueno, pues que en su incultura o que en su buen hacer pues no pueden explicarlo de otra manera. Pero hoy vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema de Fátima, porque desde luego es increíble. Cogemos nuestra máquina del tiempo y nos vamos a esta localidad de Portugal, al año 1917. Tenemos que entre los meses de mayo y octubre, 3 pastorcillos portugueses fueron protagonistas de un suceso que trascendería hasta el ámbito internacional. 3 protagonistas, Lucía, Jacinto y Francisca Marto. Son 3 niños pobres, incultos y con fuertes sentimientos religiosos, pues como toda la sociedad de aquel entonces, ¿no? En la localidad de Fátima, supuestamente la Virgen María se apareció a estos 3 pastores hasta 6 veces, y aquello se convirtió en un centro de peregrinación para creyentes y curiosos de todo el mundo que dura hasta el día de hoy. Según cuentan las crónicas, en la última de estas apariciones, el sol llegó a danzar ante el asombro de miles y miles de testigos que asistieron a aquel prodigio. Pero vamos a ver cómo fue la danza de aquel sol y cómo fue la aparición de aquella supuesta Virgen María ante los 3 pastorcillos. Por un lado, tenemos que comentar que la danza del sol es imposible, porque el sol no puede danzar. Un mínimo movimiento destruiría el sistema solar prácticamente, tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que bailó en Fátima? ¿Algún fenómeno de naturaleza meteorológica poco convencional? ¿O fue un avistamiento de un ovni? Vamos a profundizar en los hechos. Tenemos el día 13 de mayo de 1917. Los 3 chavalines, los 3 pastorcillos, se encontraban cuidando su ganado en la localidad portuguesa. Y según cuentan, en un momento dado, vieron algo que comparan con un relámpago, como, bueno, pues una luz azul. Y entonces la mayor de los 3 niños, Lucía dos Santos, le dice a los otros 2, que son primitos suyos, les dice, mira, vámonos para casa a ver si va a haber algún tipo de tormenta y vámonos para regresar, ¿no? En ese momento, cuando estaban empezando a regresar, vieron sobre un árbol la figura de lo que parecía ser una mujer vestida de blanco, con unas facciones pues muy dulces, decían ellos, ¿no? Unas facciones que no parecían las de un ser humano, eso es cierto. Era más brillante que el mismísimo sol, reluciente, una dama que ellos llamaban totalmente reluciente, que apenas podían mirarlo de frente. La aparición les expuso que era de los cielos, y los cito en el mismo lugar para el día 13 del siguiente mes. Una cosa interesante es que todas las declaraciones pasaron por el filtro de la Iglesia antes de darse a conocer, es decir, que la Iglesia pudo manipular a su favor, en su versión religiosa, todo lo que dijeron los niños. Bien, los pastorcillos aparecieron el día 13 del mes siguiente y cumplieron con su cita, y la señora volvió a citarlos para el siguiente día 13 en la cueva de Iria. En la aparición de ese siguiente mes, de julio, la misteriosa mujer les haría supuestamente unas revelaciones que con el tiempo se convirtieron en los famosos secretos de Fátima. Y fue en esta aparición cuando la señora les pidió a los niños que siguieran acudiendo todos los días 13 de los siguientes meses, hasta el mes de octubre, en el cual les revelaría quién era ella y qué pretendía de ellos. Bueno, los niños iban mes a mes teniendo el contacto con este humanoide, con este ser que decía ser una señora de los cielos y que los niños interpretaban como que era la Virgen María bajo su desconocimiento, pero tenemos ya esa descripción de que era muy refulgente, demasiado brillante, ¿no? Veremos luego las descripciones de cómo eran los encuentros con aquel ser, ¿no? Resulta que, claro, esto lo contaban en casa, y en los pequeños pueblos estos, pues todo bueno, las habladurías corren, ¿no? Y la gente se burlaba de que los niños pues estaban mintiendo cualquier cosa, ¿no? De hecho, claro, por parte de los republicanos, en aquel momento, que estaban hartos de los privilegios de la Iglesia y el Estado, pues evidentemente se burlaban un poco y tal, ¿no? La supuesta señora
al enterarse de que los niños pues, no eran creídos en su pueblo, se propuso llevar a cabo un hecho extraordinario, que pasa por ser uno de los momentos más increíbles de la historia del siglo XX. Y bueno, pues ese hecho extraordinario tenía que tener unas siguientes características: que pudiera ser presenciado por todos y que actuase de verificación de veracidad de cuando estaba ocurriendo, ¿no? Así pues, iba a hacer una especie de milagro ante toda una población, una inmensa población, una gran cantidad de terreno, ¿no? Bueno, el día 13 de agosto los niños iban a presentarse, pero resulta que hubo un imbécil, un administrador de Vilanova de Ourem, un tal Artur de Oliveira Santos, que por lo visto no tenía otra cosa mejor que hacer nada más que coger a los niños y encerrarlos pues en una especie de cárcel, en una especie de cuartillo, en su cuartel, para que les revelase el secreto. Y los niños pues no decían nada, ¿no? Al final el siguiente encuentro se produjo el día 15 de agosto, cuando los padres llegaron allí diciendo: oye, saca a mis niños de aquí, que a ti no te han hecho nada, ¿no? Y son mis niños y no han hecho nada malo, ¿no? Y bueno, el administrador los dejó en libertad, ¿no? Esta aparición del 15 de agosto tuvo lugar en un sitio que se llamaba Baliños, ¿no? Y poco a poco este tipo de encuentros se fue expandiendo, y todos hablaban de quiénes eran aquellos tres pastorcillos y de que estaban viendo a la Virgen María. Bueno, evidentemente ellos creían, o ellos se decían, que era la Virgen María. El número de curiosos y creyentes comenzó a aumentar progresivamente, pero solamente los tres niños eran los que podían ver a la señora. El resto de personas no podían ver nada. Y esto es curioso porque en el tema de las apariciones de ovnis siempre hay tres protagonistas bueno, que son los que bueno, pues acaban siendo testigos de los sucesos, ¿no? Y bueno, pues esto es así, ¿no? Ojo al dato, porque 70.000 personas se reunieron desde diferentes partes de Europa, de Portugal, de España, en la localidad para observar lo que iba a ser aquel supuesto milagro del día 13 de octubre, cuando, bueno, pues, ¿qué es lo que le había dicho aquel ser a aquellos niños, ¿no? En el día fijado, una procesión de curas, de monjes, toda el tema eclesiástico de Portugal, que ya, por cierto, había tomado control de toda la información y de todo el asunto, estaba con los tres niños escoltándolos hasta el lugar de las apariciones. En ese lugar, en esa cueva, la señora se volvió a presentar como siempre ante los pastorcillos y les dijo que era la señora del Rosario, ¿no? ¿Lo dijo ella o lo dijo la iglesia? Bueno, pues lo dijo evidentemente la iglesia, ¿no? La supuesta Virgen María les anunció que la Primera Guerra Mundial iba a acabar y que los soldados regresarían a casa. Luego hubo un detalle curiosísimo, que es que Lucía, la mayor, le pidió a aquel ser que intercediese con los heridos que venían a los hospitales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y resulta que aquella supuesta Virgen María les dijo que solamente curaría a aquellos que hubiesen pedido perdón por sus pecados, ¿no? Una Virgen María que marginaba a aquellos que fuesen de otras religiones o de otros credos, ¿no? Es decir, algo que ya estaba como muy acorde a lo que eran las versiones de la Iglesia, ¿no? Extraña y vengativa esa Virgen María. Bueno, ahí está, ¿no? El tema es que la supuesta Virgen, o bueno, la versión fue que la señora les pidió que construyesen una capilla en aquel lugar, y a partir de ese momento comenzaría el milagro prometido. Y efectivamente el gran milagro se produjo, pero fíjense las características que tiene esto, pues totalmente de avistamiento ovni. Según las crónicas, una nave misteriosa apareció viniendo desde el este, es decir, desde España, y se colocó bajo la vertical del Sol. El cielo se abrió y el Sol comenzó a moverse, o lo que ellos pensaban que era el Sol, comenzó a moverse rápidamente, de manera vertiginosa, provocando el espanto entre la multitud. La cantidad y la calidad de los testigos que había allí, de entre los 70.000 testigos, era muy importante, porque había desde los más creyentes hasta los más escépticos, ¿no? Los más acérrimos y los más, bueno, pues analfabetos, y también había intelectuales de todo pelaje. El Sol, aquel supuesto Sol, parecía ser un disco plateado que no cegaba a los testigos y cuyos movimientos
por supuesto, desafiaban todas las leyes físicas conocidas. Es de gran importancia observar las descripciones que hace del fenómeno el doctor Almeida Garret, profesor de la Facultad de Ciencias de Coimbra, quien quería observar todo esto desde fuera, desde una colina, sin contaminarse de las habladurías y del fervor religioso que había, y resulta que este señor, al ver a la multitud exclamar y mirar hacia lo que creían que era el sol, dirigió su mirada hacia el mismo lugar y dijo una frase que a mí, desde luego, me encanta, ¿no? Dijo, no era algo esférico como la luna, ni tenía el mismo color, ni los mismos claroscuros de la luna, parecía ser de una materia perfectamente pulida. Según ese profesor, ese sol se mantuvo así durante unos 10 minutos, pero en 2 ocasiones lanzó unos rayos fulgurantes que obligaron a la gente a apartar la vista. El color del paisaje se volvió violeta para cambiar más tarde al color amarillo. Pero lo más sorprendente es que el supuesto sol comenzó a girar sobre sí mismo a velocidad de vértigo y se desprendió de la bóveda celeste, abalanzándose sobre la multitud espantada que creía que el astro rey se les venía encima. Llegó a descender hasta unos 30 metros cerca del suelo y es increíble porque, por supuesto, no podía ser bajo ningún concepto el sol, ¿no? Es absolutamente incomprensible que todavía haya alguien que mantenga que esa explicación era del sol, ¿no? De hecho, el director del Observatorio Astronómico de Lisboa declaró a la prensa la imposibilidad, por supuesto, de que se tratase del sol, ¿no? Por tanto, ¿qué fue aquel objeto plateado que giraba y giraba ante 70.000 personas y que descendió a toda velocidad sobre aquellos testigos? Esa es la gran cuestión, ¿no? Porque parece que estamos hablando realmente de uno de los modernos avistamientos de ovnis que hemos estudiado en este canal tantísimas veces, ¿no? Un avistamiento de grandes proporciones que fue además avistado en unos 40 kilómetros a la redonda por un número de testigos enorme, más de 70.000, mucho más, ¿no? Podríamos hablarlo de unos prácticamente 400.000 personas pudieron verlo. Bueno, dentro y fuera de la iglesia hay muchas personas que por supuesto niegan que lo que ocurrió tenga que ver con un cariz religioso y de hecho el sacerdote de la parroquia se acabó marchando ante las presiones de la iglesia de que todas las versiones tenían que ir relacionadas con el tema religioso, ¿no? Pero es que ojo a la Virgen, que es increíble el relato, ¿no? Porque en las descripciones sobre la supuesta Virgen María se detalla, atención, que medía tan solo 1 metro de estatura, es decir, era una descripción de un ser muy bajito y que vestía con una extraña vestimenta blanca y dorada como de tela acolchada que no le llegaba a los pies. Además llevaba una especie de capa blanca y sujetaba, atención también aquí, una esfera luminosa a la altura del pecho, que por supuesto los creyentes identificaron como el corazón de María. Bueno, pues ahí está, ¿no? La manipulación religiosa ante un evento prácticamente de presentación de humanoides. Pero es que fijaros qué detalles tiene todo esto, ¿no? Porque hablaba sin mover los labios, como los casos en donde existe la telepatía, y se desplazaba sin mover los pies, como los casos en donde vemos humanoides que flotan por el aire. Bajaba además hasta el lugar, y esto es lo más increíble de todo, hasta el lugar de la aparición por una rampa luminosa que partía de una esfera o globo, que también que era llamado por la iglesia de forma surrealista el aeroplano de Nuestra Señora. Increíble. Es decir, aquel ser de 1 metro que podía tener unas facciones que los niños podían identificar como femeninas, ¿no? Pero que desde luego era refulgente, que medía 1 metro y que salía de una esfera, ¿no? Bueno, pues era identificado con la Virgen María, ¿no? Bueno, según parece, cuando aquel ser se metía otra vez en la esfera, pues la rampa se volvía a retraer y de repente, bueno, pues volvía a subir, ¿no? Según parece, también el ser como que permanecía en las inmediaciones del lugar donde se encontraba en la aparición. Pues hemos visto muchas veces las andanzas de estos humanoides, quizás recogiendo muestras del terreno o reconociendo el lugar, ¿no? A la hora de marcharse, como decíamos, la rampa recogía aquel ser y una vez en el interior de la esfera, esta se elevaba y desaparecía en el cielo. Pero vámonos
con más detalle a lo que ocurrió en esta, bueno, pues en esta aparición, ¿no? Porque si ya es increíble el tema de esta rampa y de estos haces de luz que parece que venían de aquel impresionante objeto volador no identificado, pues tenemos que comentar el hecho de que bueno, había diferentes avistamientos de otros seres en la población. De hecho, una señora llamada Carolina Carreira, que era la hija de la que se encargó de la construcción de la capilla de Fátima, pues resulta que afirmó haberse encontrado con una especie de niño de unos 9 o 10 años que se comunicaba con ella también sin mover los labios. Otra vez, con tema de telepatía. Estaban viviendo prácticamente una invasión ovni en Fátima. ¿Qué podía hacer la iglesia si no era llevárselo todo a su terreno? Muchas coincidencias con las declaraciones de los testigos de los avistamientos de ovnis y de lo que ocurrió en Fátima, ¿no? Pero es que, fíjense qué detalles tiene todo esto, ¿no? Porque además de diferentes avistamientos de esferas vistos en los días anteriores y posteriores, ovnis lumínicos como lo que vemos a día de hoy en todas las ciudades del mundo, pues resulta que había algo que ocurrió en aquella danza del sol que fue totalmente increíble, ¿no? Que fue porque el sol, en un momento dado de aquel inmenso avistamiento, resulta que se puso transparente, como el caso Galdar que hemos visto en Gran Canaria, y resulta que dentro del disco se observaron 3 seres que aquellos 70.000 testigos, en su obsesión por darle el cariz religioso al tema, interpretaron como la Sagrada Familia, ¿no? Como, bueno, pues prácticamente pues la Virgen María, San José y Jesucristo, ¿no? De hecho, uno de los seres llegó a extender el brazo, saludando a la multitud, y esto fue interpretado por la gente como una bendición de San José. Es que estamos hablando de una manipulación de los hechos, de unos hechos que tienen un claro carácter ufológico si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? En la zona donde pasó aquel objeto con vuelo rasante, resulta que hubo otro fenómeno increíble, que fue que se secaron algunos riachuelos y de hecho las ropas de los testigos que estaban mojadas por la lluvia se secaron inmediatamente, además de que algunas afecciones como alguna gripe, algún tumor, también se curaron instantáneamente, ¿no? Aquí estaba el gran milagro de Fátima, ¿no? Ha habido, por tanto, por parte de la Iglesia Católica una gran manipulación de todo lo que ocurrió, de un fenómeno que desde luego pues se enlaza bastante con el tema de la casuística ovni, de avistamientos de ovnis y de humanoides, ¿no? Por supuesto, se retocaron las declaraciones escritas y algunas de las descripciones que se consideraban inconvenientes se hicieron desaparecer por parte de las autoridades de la Iglesia, que se adueñaron de este avistamiento y lo utilizaron para sus fines religiosos, luego inventándose los secretos que bueno, pues por supuesto manipulando a las niñas hasta el final, ¿no? El tema de estas apariciones marianas, por tanto, pues tienen las características de cualquier otro avistamiento ovni que se precie y al final el carácter religioso se lo da a la gente, ¿no? Deseosa de vivir hechos sobrenaturales maravillosos que les afiancen en su fe y que les saquen de su asquerosa realidad, ¿no? Entre otras cosas, fomentada por una relación iglesia-estado que es más que peligrosa. Recordamos que bueno, yo con total respeto, pero estamos hablando de una institución que invierte en bolsa, invierte en el tema inmobiliario y que a día de hoy tiene una auténtica fortuna en el Vaticano que no comparte con la gente pobre del mundo, tanto que dice de ayudar al prójimo, ¿no? Joder, pues vender todo lo que tenéis en el Vaticano, ¿no? Y ayudar con todo ese dinero a la gente pobre, ¿no? Si realmente invierten en bolsa y en la inmobiliaria, ¿qué no van a hacer con un avistamiento ovni ante gente que considera totalmente paleta o inculta, ¿no? A mí me da miedo pensar en lo fácil que es manipular a la opinión pública y desde luego esto es algo que tanto esta institución religiosa como otras, pues desde luego han hecho durante toda su historia. También digo que evidentemente existe gente buena en la iglesia, que por supuesto pues tienen una labor social, el típico cura de barrio que a lo mejor ayuda a la gente pobre y a mí eso pues sí que me parece muy bonito, ¿no? Pero como institución desde luego es algo bastante turbio todo esto, ¿no? Yo lo digo en base a mi libertad y a
y bueno, pues a mi experiencia también, ¿no? Que les aseguro que lo conozco muy bien. Nada más, pues espero que les haya fascinado como a mí este tema de la verdad sobre el incidente de Fátima. Yo me tengo que quedar con las descripciones de ese pequeño ser de 1 metro que tenía unas facciones quizá femeninas, como hemos visto otras veces en el fenómeno, brillante, saliendo de una esfera, con una especie de rampa, que es la misma tecnología, por cierto, utilizada para transportar objetos que hemos visto en diferentes casos y sobre todo esa escena de ese objeto volador no identificado siendo observado por diferentes científicos que desde luego sabían que no era aquello el Sol, ¿no? Y bueno, pues el fervor religioso cuando de repente pues aquel sol que bailaba, ¿no? Aquel disco pulido, pues de repente se abalanzó sobre la gente en un momento que yo desde luego habría dado lo que fuera por vivir y desde luego por fotografiar y filmar, ¿no? ¿Qué ocurriría si esto pasara a día de hoy, ¿no? Pues ahí está siempre la gran pregunta que hago y quizá algún día vuelva a pasar y ahí estaremos nosotros para contarlo y seguramente ustedes para disfrutarlo. Nada más, espero que les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y salud y suerte. Adiós. Mejor quizá una intervención divina que nunca sucede, ¿no? Y que acabe con ese estado de injusticia y abandono social, ¿no? La Iglesia se nutre mucho de la desgracia, pues prácticamente preparándote para un lugar mejor en el tema del fallecimiento y de la muerte, ¿no? Irás al cielo si eres bueno, pero sigue pagando los impuestos y sigo yo llevándome parte de esos impuestos. Un poco así, ¿no? Tenemos que entender que hay un contexto histórico. En 1917 se implanta una revolución bolchevique en Rusia, liderada, pero que yo, desde luego, voy a plantear una hipótesis bastante diferente en base a las descripciones y a la verdad de los acontecimientos que ocurrieron en aquella localidad. Solo comentar que la Iglesia Católica a día de hoy es una institución que tiene muchísimas personas detrás y yo, por supuesto, respeto cualquier credo que exista, pero también es verdad que la Iglesia Católica como organización tiene una tendencia al control de la población desde hace más de 2000 años, ¿no? Y el tema de las... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué ocurrió en los famosos acontecimientos ocurridos en Fátima en 1917? ¿Qué hay detrás de aquellas supuestas revelaciones de la Virgen María a 3 pequeños pastorcillos de aquella pequeña localidad de nuestro país vecino? Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico que desde luego pues ha pasado a la historia como una de las grandes apariciones marianas en el mundo. Apariciones funciona y funcionó muy bien para poder conseguir adeptos y para tratar de controlar a la población. Vamos a ponernos en contexto porque desde luego este tema es apasionante y tiene detrás bastante chicha. Tenemos en 1914, desde el 14 hasta el 18, una espantosa guerra civil en Europa conocida como la Primera Guerra Mundial, que causó millones de muertos, desplazados y heridos. Esta guerra fue el preludio de una conflagración aún mayor, que fue la Segunda Guerra Mundial, que fue prácticamente pues, como un intento de imponer un nuevo orden mundial y bueno, pues así ocurrió, ¿no? Con los Estados Unidos siendo los líderes del mundo, ¿no? Bueno, la sociedad portuguesa en aquel entonces, en los años 10, en 1917, era una sociedad muy atrasada, igual que nuestro país, con grandes problemas económicos y con un índice de analfabetismo muy elevado. La gente huía como podía de toda esa situación a través de la religión, ¿no? Que estaba muy arraigada entre las gentes, como ocurre cuando no se espera nada de esta vida, cuando se depositan las esperanzas en que algo haya mejor.